Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo con el vídeo de las energías. Hoy 17 de abril del 2022 y hoy va a ser un vídeo un poco largo, o sea que os voy a resumir ya desde inicio qué temas voy a tratar por si os interesa para escucharlo todo o escuchar a trozos, ¿vale? Y además estoy en un sitio fantástico, he pasado aquí el fin de semana de Pascua y ya podéis ver cuál es el animal tótem de la semana. O sea que magnífico poder estar aquí y filmarlo en este entorno tan maravilloso en medio de la naturaleza y con los árboles aquí detrás de, en este caso, perales, pero por aquí detrás también hay cerezos, o sea que fantástico. Y de los temas que voy a hablar van a ser el desequilibrio y el equilibrio, van a ser sobre la Pascua y su significado y todo lo que está removiendo en nosotros, sobre la lucha, la justicia, la verdad y la fe, sobre todos los temas físicos que nos está tocando, sobre las polaridades, el yo y las relaciones, y el animal tótem, la simbología que me he encontrado y la carta, ¿vale? Relacionado con todos estos temas. Así que voy a irlo tratando tema por tema porque realmente ha sido un puzzle, un rompecabezas, poder unir todo lo que ha pasado esta semana, pero también relacionado con todas estas energías que estamos sintiendo desde hace ya mucho tiempo. De hecho, ayer acabamos de pasar la luna llena en Libra y, como sabéis, es un cierre de ciclo de 6 meses. O sea que no se trata solo de la semana pasada, sino de todo lo que venimos viviendo estas últimas semanas, estos últimos meses, que está siendo todo un reto y muchísimos temas. Y tengo un montón de hojas escritas y además no las tengo en orden, o sea que voy a ir para adelante y para atrás. Y bueno, ya sabéis que es mi manera de comunicarme. Voy a empezar por el primer tema y es el desequilibrio para encontrar el equilibrio. Yo esta semana el cuerpo me ha vuelto a dar un aviso, ¿no? Para mostrarme que estaba en desequilibrio. Me he vuelto a resfriar, garganta, pulmones, o sea, el tema que llevo desde 2 años ya, diría, ¿no? Y claro, para mí ha sido otra vez como frustrante, ¿no? Y era como, otra vez, ¿y qué pasa? Y claro, ha sido otra vez una toma de conciencia desde varias perspectivas, ¿no? Y esto es lo que os quiero comentar, ¿no? Porque yo misma llevaba también unas semanas no respetando mis rutinas, no respetando mis tiempos, mi meditación, mi alimentación, el deporte, el contacto con el exterior, con la naturaleza. Y yo creo que sabemos la importancia de estas rutinas, lo he comentado muchas veces, pero creo que cada vez son más importantes. ¿Y por qué? Pues porque está entrando mucha luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que no somos, o por lo menos yo no estoy siendo capaz de sostener tanta luz que entra y también todo lo que está saliendo. Entonces, tenemos que ser aún más rigurosos o incrementar esas rutinas, ¿no? ¿Por qué? Primero porque, claro, entra más luz, más temas que salen. Entonces, más espacios tenemos que generar para procesar todo lo que estamos atravesando. Y yo noto que no me doy ese espacio, que no me doy ese tiempo, sino que es, un tema, pues venga, va, ya está, siguiente tema. Y no, porque esto no es como en el antiguo patrón de, ya he tocado esta lección, ya me la sé, paso a la siguiente. No, hay que tomar más tiempo, más dedicación para integrar bien esa lección. O sea, no podemos pasar a multiplicar si no sabemos sumar. Pero a veces pensamos que, vale, ya está, ya he aprendido la lección, ya está, ya lo sé, ya sé el mensaje, paso a la siguiente. Y no, es practicar, 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 sentir, integrar. Y ahí me han vuelto a dar un toque. ¿Por qué? Porque no me tomo suficiente tiempo y espacio para integrar. Y quiero avanzar demasiado rápido y no por más saber, no por más conocer, no por más estudiar o más hacer, voy a ser más. No, es tomarme mi ritmo, tomarme mi espacio y es mejor poco, pero seguro y bien hecho, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Entonces,
Creo que es muy importante este concepto, ¿no? Que a veces pensamos queremos más y más y más y más, y no. Se trata de poco pero bien integrado. Por lo menos para mí ha sido muy importante el mensaje de esta semana. Entender que también esa vibración más alta, ese más luz, más vibración, significa que si yo ahora, pues no sé, vamos a poner algo, ¿no? Esto es como un entrenamiento, ¿no? A lo mejor tú estás preparado para correr una carrera de 10 kilómetros y piensas, pues voy a correr una maratón, una media maratón. No, vas a tener que entrenar más. Pues es un poco lo que me está pasando a mí, ¿no? Y a todos. Entra más luz, pues más dedicación al cuerpo, que es el contenedor, le tenemos que dedicar. Y yo quizá pensaba que con ciertas rutinas ya era suficiente, pues no, tengo que incrementar las rutinas, tengo que asentarlas más, dedicarme más tiempo a mí para que mi contenedor esté fuerte y esté bien para toda esa energía que está entrando. Y además, porque ojo con las distracciones, o sea, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay muchísimas distracciones en el entorno, hay muchísima información, muchísimo social media, muchísimas cosas, y nos distraemos el foco, ¿no? Es como que nos perdemos en la cantidad de información y tenemos que mantener el foco. Y el foco es estar tú bien, cuidarte a ti, respetar tus ritmos y tus rutinas para poder absorber toda esta energía. Así que centremos el foco. La simplicidad también me lo he recalcado aquí para explicarlo, porque es eso, ¿no? Queremos abarcarlo todo y al final no hacemos nada. O no somos, o sea, o no nos permitimos ser lo que somos, ¿no? Perdiéndonos en la inmensidad del mar y a los peces. Sino que es mejor, pues eso, nuestra dirección, simplicidad. Ya os había dicho, ¿no? No sé si fue en el de la semana pasada o en el otro, que tenía ganas como de esa purificación que también toca con Semana Santa, ¿no? Que en realidad tendríamos que estar todos como muy hacia adentro, purificando el cuerpo y todo, y lo que hacemos es pues salir y comer y juntarnos. Entonces tenemos que volver a esa simplicidad, a menos es más, sería es el mensaje. Y entender que a nivel físico se ha notado muchísimo para mí el cuerpo se me ha desequilibrado para encontrar el equilibrio. Y me he notado mucho los pies, me he notado mucho la columna, veníamos ya de la semana pasada, y eso es lo importante, ¿no? El estabilizarnos para encontrar ese equilibrio. Ese eje es súper importante, y ese eje son los pies para enraizar y es la columna. Y además justamente los pies están relacionados con Piscis, con toda esta gran energía que también hay pisciana. Entonces es muy importante enraizar para equilibrarnos. O sea, ese sería el primer mensaje de la semana. El segundo mensaje de la semana es todo lo relacionado con Pascua, que es además lo que hemos sentido desde mitad de semana, o quizá desde toda la semana ya, y sobre todo este fin de semana, y entender que la Pascua, el mensaje original, que también pues el Pesá Pasha, significa el paso, significa el salto, significa la muerte y resurrección, ¿no? Jesucristo murió en estas fechas y resucitó al tercer día. Entonces es ese paso, es ese rito. ¿Para qué? Para evolucionar, para cambiar, ese salto cuántico. Porque ha entrado tanta energía espiritual y va a entrar más energía espiritual. Vamos de camino hacia lo que se le llama el Vesak, lo que se le llama el Festival de la Buena Voluntad, que son estas 3 lunas, desde la luna en Aries hasta, me parece que es hasta la de Géminis, ¿no? La de Tauro luego y la de Géminis, que son lunas muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos en este paso, en esta muerte y resurrección. Hablábamos también la semana pasada de finales de etapa. Entonces, estar pasando este tránsito significa darnos el espacio, esa apertura para dar ese salto, para dar ese cambio espiritual, ese cambio mental, ese cambio emocional. O sea, es una gran transformación. Y por eso es importante esos días de reflexión, de descanso, de contactar con el cuerpo, con el camino que llevamos recorrido y hacia dónde queremos seguir, ¿no? Ese contacto con nuestro propósito, que también venimos hablando de semanas pasadas.
Entonces necesitamos esa integración, ese contacto, ese equilibrio interior para seguir en el camino. Y a mí lo que me ha traído, pues a nivel físico, es esta gripe, este virus, este salto cuántico para que me abra de nuevo a algo nuevo. Entonces es cambio tras cambio tras cambio. Y sé que puede sonar muy agotador, y la verdad es que yo lo siento así, y sé que muchos de vosotros también estáis agotados, porque es que es cambio tras cambio, salto tras salto, transformación tras transformación. Pero es que es así, estamos en ese paso, estamos en ese cambio de era, estamos en ese cambio de dimensión, y por tanto es necesario. Y para poder hacer el cambio tenemos que poder sostenerlo con los medios, ¿no?, que decimos, con este contacto con la naturaleza y con este contacto con nuestra base, con enraizar este primer chakra bien fuerte. Y aquí es donde oscilamos, ¿no?, en estos cambios donde oscilamos entre el miedo y el amor, ¿no?, porque esa es la polaridad que sentimos, ¿no? Por un lado sentimos miedo al cambio, por otro lado vemos la luz y queremos ir hacia el amor, pero nos enredamos en ese círculo, ¿no?, del miedo, el amor, miedo por soltar lo viejo, amor a lo nuevo, pero esas decisiones y esos cambios nos desequilibran, y por eso constantemente volver al equilibrio. Y aquí, la Pascua, Jesucristo nos dio, y también en otras religiones, ¿no?, ahora mismo también se está haciendo el Ramadán, que también es ese periodo de purificación, pues todas estas culturas milenarias ancestrales nos enseñan, por ejemplo, esta vida de Jesucristo y cuál fue su ejemplo, ¿no?, cuál fue su ejemplo, su muerte, ¿no? Lo crucificaron por decir la verdad. Ahora entraré en todos estos temas, ¿no? Justamente ayer estuve en un museo, pude ver muchísimas cosas de la historia, muchísima simbología, y pude contactar con esa historia de Jesucristo, con esa crucifixión, ¿no?, en la cruz, el número 3, todo esto vamos a entrar, ¿no?, ahora también. Y claro, entender ese sacrificio que Él hizo, pero que nosotros hemos identificado mal, que nosotros no nos tenemos que sacrificar, pero esa lucha, que aquí vamos a entrar, esa justicia, o sea, él quería expresar su mensaje, pero la gente que no estaba preparada, ¿no?, lo juzgaron, ¿no?, el rol de la justicia, el rol de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que predicaba él o la que predicaban los que estaban al mando, la fe, ¿no?, el poder creer en su existencia, en su mensaje. Entonces, todo esto es lo que se remueve, ¿no?, en esta Pascua también en nosotros, y ahora vamos a ver cómo, ¿no? Y por eso voy a introducir ya el tótem, símbolo de la semana, que es el pez, porque el pez me ha llevado a también otras simbologías, y es precioso, porque el pez es el símbolo del cambio y la transformación, también de la abundancia y la creación, y claro, todos estos planetas que hay en Piscis. Y aprendí en este museo que el símbolo del pez, que es ese que hace así y así, y que además era un símbolo que se llama Ictus, que era este símbolo del pez, que fue uno de los símbolos cristianos más antiguos, y que algunos de los primeros seguidores de Jesucristo fueron pescadores y después se les llamaron pescadores de hombres. Y entonces esa señal de pez era un símbolo entre ellos en esa creencia en que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador. Y entonces en el judaísmo el pez era el símbolo de la verdad y la fe, ¿no? Esa verdad que quería transmitir Jesucristo y esa fe del pueblo que tenía en él, ¿no? Y esa palabra, ese ictus, que es un acrónimo de Hijo de Dios, el Salvador. Y fue buenísimo, ¿no?, porque yo no conocía esta historia, no conocía que se llamaba Ictus. Después, y lo que hablamos, los simbolismos de los tres, ¿no? Veo por la mañana, veo esta palabra Ictus, después alguien me escribe con la palabra ictus, pero con la enfermedad, y después veo un post de Matías de Estéfanos donde yo leo ictus también, y digo, ay, va a explicar, veo ictus y luctus, y digo, ay, voy a leer.
que va a explicar qué significa realmente, y resulta que no ponía ictus, que ponía luctus, pero eso, o sea, debía leer ese texto, y realmente os lo recomiendo, os lo voy a resumir, porque tiene que ver con la lucha, ¿no? Y tiene que ver con la lucha que hubo entonces, con la lucha que hay ahora. Pensar que entonces era cuando estaban entrando en la era de Piscis, y ahora estamos en la era cambiando de Piscis a Acuario. Entonces, es ese rito, es ese paso, ¿no?, que estamos entre medio. Entonces tiene todo tantas similitudes, y Matías de Stefano habla de la lucha y qué significa, y creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado estas últimas semanas en situaciones de lucha, ¿no?, de conflicto, de pelea, y que a veces nos hemos visto ahí en medio de algo que no sabíamos ni de dónde salía. Entonces el conflicto, esa energía de conflicto, esa energía de tensión ha estado y está muy presente a nivel planetario, ya que os lo digan los astrólogos, pero creo que lo habéis sentido, y me ha encantado esta explicación de Matías Di Stefano sobre qué significa la lucha, porque creo que es muy importante explicarlo ahora, con esta energía que hay de Aries, el yo, el guerrero, conjuntamente con esta luna en balanza, ¿no?, en Libra, perdón, en Libra, y buscar ese equilibrio entre el yo y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Justamente todo ese camino que habíamos dicho del tercer chakra, desde la lucha del poder al corazón, desde el amor. Pues creo que esta explicación, bueno, me ha encantado porque lo explica muy bien, y quiero explicar que lucha no tiene nada que ver ni con pelea ni con agresión. Pelea viene de tirarse los pelos, más o menos, os lo explico así muy por encima, pero os recomiendo que lo leáis. Y agresión también tiene otro significado. En cambio, lucha viene de leug, que significa L-E-U-G, del griego, y viene de girar, de doblarse, y de luxación, como la luxación en las articulaciones o en los huesos. Fuerza para girar, para doblar, para torcer, junto con la palabra luxus, que significa lujuria, o sea, lujuria y luctus. Y claro, o sea, la flexibilidad es fundamental en la lucha y en la sexualidad. Claro, uno tiene que ser flexible, ¿no?, para luchar y para la sexualidad. Ya sé que esto tiene todo un doble sentido, pero bueno, también vamos a ponerle un poco de humor a este tema, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? En la sexualidad se trata de marcar el territorio, y lo que significa relacionarse con el otro y ser flexible. O sea, que luchar significa como relacionarte con el otro, ser flexible marcando tu territorio, ¿vale? Y vamos a entrar más aquí, ¿no? Porque en este artículo, a Matías de Stefano, que está en una de las pirámides, se le aparece un guía y le marca una posición de estar erguido, ¿no? De que cuando luchas tienes que estar erguido, o sea, tener esa postura que hablamos de la columna vertebral, de estar anclado en tu centro, pero a la vez estar con una postura, a ver si lo puedo hacer así, con una pierna delante flexionada y una pierna atrás así. Entonces esta es la posición de lucha, que sabemos que los luchadores también la tienen. ¿Y qué pasa? Que parece que te tires hacia atrás, pero es para impulsarte, para coger carrerilla hacia adelante. Y esto es súper bonito, las conclusiones y los enlaces que hace, porque dice, a nivel mental, esa pierna hacia atrás, esa flexión, ¿no?, esa lucha que viene de la palabra flexión, significa reflexionar. O sea, reflexionar antes de luchar. Y a nivel emocional, ese punto de inflexión. Entonces es justo ese Aries con ese Libra, esa energía de guerrero en lucha, pero estar en coherencia en el eje no significa, o sea, vuelvo a repetir, estar en coherencia en el eje no significa estar exento de lucha. O sea, no tenemos que evitar la lucha, porque lo que nos está pasando, si lo vemos en la sociedad, ¿no?, también nos polarizamos, ¿no? O luchamos, o sea, peleamos, que no es luchar, que por eso estoy poniéndole mucho énfasis en qué significa la palabra luchar, o nos retiramos y no queremos saber nada, ¿no? O sea, o tenemos una actitud agresiva o una actitud pasiva. Y lo que nos enseña esta postura del guerrero y la palabra luchar no es bien esto. Significa que tenemos que estar en nuestro eje, no evitar la lucha, o sea, tenemos que luchar, pero desde nuestro eje
y desde la flexibilidad o desde esas piernas, ¿no? Dobladas para ser flexibles. Y esta columna vertebral que tenemos, que además tiene 33 vértebras, tiene que estar alineada y las 33 veces flexible. O sea que imaginar la flexibilidad que tenemos que poner, ¿no? Entonces, esa flexibilidad es la que nos va a ayudar a encarar esa lucha. Porque el silencio, o sea, el no luchar, por así decirlo, no es la clave de la transformación, sino el ese tirar hacia atrás, esa reflexión, ese análisis y la contemplación, y después actuar con la palabra, porque va a ser la liberación, va a ser soltar y es la transformación. Porque claro, os lo quiero comentar con todo el tema de que he pasado otra vez, ¿no? de gripe y de voz, y constantemente esto que decimos de expresar nuestra verdad es como si cada vez estuviera pudiendo entender una capa más de qué significa. Y como me he visto en situaciones estas últimas semanas de pérdida de poder, de injusticia y de lucha, pues encontrar este significado me ha servido muchísimo y por eso lo quiero compartir, ¿no? Para poder transformar el mundo debes enfrentarte a los patrones rígidos del mundo sin tú ser rígido y trascender el miedo. Estábamos antes hablando del miedo y del amor, pues superar ese miedo a hablar, al qué dirás, va a ser la clave de tu lucha. Y la lucha, desde la confrontación, pero doblando las rodillas, de hecho en posición de honra, que es lo mismo que hacemos en sistémica, que honramos, bajamos, ¿no? O sea, nos ponemos de rodillas, honramos, pero miramos al contrincante, te veo, te honro, pero yo me giro y voy hacia otro lado. Y esta es la manera de luchar, es ver al otro, escucharlo, entenderlo, ser flexible, te honro, me pongo de rodillas ante ti, pero yo me levanto y me voy hacia otro camino. Y tú decides si me sigues o no. Pero la intención en una lucha no tiene que ser cambiar al otro. Todo lo contrario, te acepto tal y como eres, palabras de sistémica. Pero yo me giro, dejo el pasado y voy hacia la vida. Y esa es la manera de luchar del verdadero guerrero de Aries, dando ejemplo para que los otros nos sigan y demostrando nuestra verdad. Porque la mayoría de veces lo que hacemos es luchar, o sea, intentar cambiar al otro, ponemos el foco en el cambio en vez de nuestro camino y así nos desviamos del camino o nos callamos. Y ahí es donde perdemos toda la energía y ahí es donde enfermamos, ahí es donde nos sentimos frustrados y ahí es donde nos va todo, pues perdemos el equilibrio. Entonces para mí ha sido súper importante entender todo esto y que si tú conectas con ese corazón y subes a la garganta y das ese mensaje de verdad, estás conectado con tu verdad y puedes decir tu verdad y andar hacia tu camino. Además en este artículo está también relacionado con para reflexionar, voy a volver a decir, para la lucha esta desde la confrontación, pero doblando las rodillas. Primero tenemos que liberar nuestras batallas internas, porque también pensamos que las batallas son del exterior y son internas. Y la lucha es llevar al mundo la flexibilidad a reflexionar y llevar a la inflexión, que es paro, bajo de las rodillas y me giro. Y aquí hacen una mención en este artículo, Matías de Stefano, con Sant Jordi, que además es la semana que viene, que es el guerrero, que es el caballero de Sant Jordi, que representa al caballero que se lanza a la batalla para liberar a la doncella azul. Y en este caso la doncella azul es la tierra, es la madre tierra y las personas, ¿no? De la opresión a la que está sometida. Con el dragón, que es la kundalini, son los chakras inferiores, y sus emociones. Y entonces por eso, en este caso, se trata de ir de los chakras inferiores a los superiores, esa conexión con la espiritualidad y esa conexión sana con la tierra. Entonces nuestra lucha, no desde esa parte visceral de pelea, tirándose de los pelos e intentando cambiar al otro,
sino una lucha espiritual, ese guerrero espiritual ariano, ¿no? Conectado con Piscis, que es la espiritualidad. Y entonces dejar también esa lucha interna que tenemos nosotros, que es dejar de ocultarnos y enfrentarnos desde el corazón a las emociones que reprimimos por miedo a no ser aceptados. ¿Vale? O sea que acordaros que veníamos de la semana pasada del rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos sentimos rechazados, ¿qué hacemos? O atacamos al otro o nos reprimimos. Y ahí es donde se nos bloquea todo este canal, ¿no? Corazón y garganta y el base, porque nos desequilibramos. Entonces, el espíritu nos está diciendo que busquemos el equilibrio, pero en esa polaridad. O sea, que no se trata ni de luchar ni de callarnos, sino de buscar otra vez ese camino en el medio, esa tercera vía. Y es, por el medio, es, te observo, escucho y pronuncio las palabras correctas, sin juzgar. La lucha es mostrar el camino. O sea, no es que me polarice en contra tuyo o no diga nada, sino yo muestro que hay otro camino. Y defenderlo con pasión, porque es ese luctus de lucha y luxus de lujuria, o sea, con pasión, conectada a la pasión, a ese amor que tengo, para que no sea una postura rígida, sino en la flexibilidad del aprendizaje conjunto de la situación. Y al primero que debes vencer es a ti mismo, y de entender que toda esa hostilidad que viene de afuera no es un enemigo, sino un punto de vista diferente. No se trata de que tú tomes otro punto de vista contrario al otro, sino otra vez la reflexión, la inflexión, la flexión, donde con amor, compasión, educación puedas respetar, seguir, responder, respetar tu camino y nutrir. Bueno, tengo que respirar porque estos son mensajes que creo que lo vais a tener que escuchar varias veces porque para mí ha sido un rompecabezas, ¿no? Sigo insistiendo en que si pones el foco en la polarización, pierdes energía porque estás reaccionando a la batalla y tienes que enfocar la energía hacia esa tercera vía, para realmente respetar al otro sin juicio, sin querer transformar, sin querer cambiar, sin querer corregir. Y para mí, que he vuelto a tener, por ejemplo, conflictos también con mi hija, me he dado cuenta de que yo me pongo en esa posición de querer corregirla. Y no. Se trata de respetar, se trata de escuchar su punto de vista, reflexionar, inflexionar, flexionar y mostrarle el camino desde la educación, desde el respeto y desde el ejemplo. ¿Vale? Y con todos los temas que os estén surgiendo de conflictos, se nos pide esta visión, y también con estos temas legales que están saliendo, estas injusticias. Recordemos Jesucristo, grandes injusticias, pues todo lo relacionado con justicia, Libra, ¿no? Libra representa la justicia, pues el querer hacer justicia, o por ejemplo con todo lo que está pasando con la guerra, pues no se trata de hacer justicia desde voy a ir a Putin y le voy a decir que cambie su opinión, sino de yo voy a hacer lo correcto y ya veremos quién me sigue y quién no. ¿De acuerdo? O sea que se trata de encontrar tu eje, el yo en Aries, y cómo me relaciono con el otro para que las relaciones sean desde un punto de vista mucho más sano, respetuoso, no desde la manipulación del poder, sino del respeto y el corazón. Vale. Puedo pasar al tercer punto. Ese era el segundo, muy amplio, pero necesitaba explicarlo. Y para ello el pez nos ha ayudado, y el otro símbolo que nos ayuda es el número 33, que me lo he encontrado también muchas veces esta semana. Es un número maestro y nos conecta también con la fe. O sea, hemos pasado ya también ahora por todo el tema de la lucha, la justicia, la verdad, y ahora me queda la fe. Y este número 33 es el que nos conecta con la fe, nos conecta con Jesucristo, que murió a los 33 años. Sabemos que es un número maestro, ¿no? Hemos hablado del 1, el 2 y el 3, es esa trinidad, es esa conjunción. Y lo que nos dice nos enseña la evolución espiritual de la humanidad. O sea, no regirse
a las ambiciones personales, sino buscar la sabiduría que permite guiar a las personas. Entonces lo que hablamos, ¿no? No buscar el 1 y el 2, sino el 3, ese tercer camino, ¿no? El 3, la Trinidad, representa la inspiración, la capacidad de creer y no rendirse, ¿no? Porque creo que enlaza muy bien con todo lo que he explicado antes, porque en esa lucha nos sentimos agotados. Y yo creo que todos tenemos esos momentos de, vale, me rindo, paro, ya no hago, pero rendición desde lo dejo, y no, tiene que ser rendición desde me rindo al universo, pero confío, tengo fe y me entrego, desde la entrega, pero desde esa rendición desde el corazón. Y este 3, este número 33, nos ayuda. El 33 es confiar en nuestro propio camino y realizar el cambio que llevamos hace tiempo pensando. O sea, llevamos un camino ya donde queremos implementar cambios, donde queremos ir por nuestro camino, pero nos polarizamos, perdemos la energía. ¿Por qué? Porque está en otro foco y nos está costando. Entonces, ayudémonos por todos estos símbolos para seguir en nuestro camino. Y yo la primera, porque este mensaje es para mí primero y luego para todos vosotros, ¿no? Y nos dice, se te está otorgando un regalo en la vida. Ay, a ver que se me mueve el iPad porque hay un poquito de viento. Entonces lo coloco aquí un poquito mejor. A ver que no se me caiga. Como siempre, el tema del directo. Se te está otorgando un regalo en la vida, realizar una señal de que debes abrir tu mente a los cambios y desarrollar tu esencia. O sea, nos vuelve a insistir, seguir en nuestro camino. Creo que este mensaje y lo del propósito llevamos ya semanas y semanas diciéndolo. O sea, que seguimos nuestro yo superior, las energías nos siguen insistiendo, seguir en vuestro camino. Sabemos que es difícil, que no es fácil, pero seguir en el camino para desarrollar la esencia. Este 33 nos conecta con la capacidad de buscar nuevos caminos que traigan gozo y alegría, o sea, siempre contactando. O sea, cuando nos polarizamos en un lado o en otro, no disfrutamos, estamos en la pelea y no en la lucha, ¿no? En la lucha es desde yo, mi guerrero, voy hacia ese camino, pero sin juzgarte al otro, sin juzgar al otro, con gozo y con alegría, con el poder del amor, como hizo Cristo, ¿no? Esa energía crística que ahora mismo está tan presente. Independientemente, no hablo de la religión, hablo de la energía. Y para finalizar, porque ya veis que me estoy quedando sin voz, es la carta de la semana, es esta. Y si podéis observar, arriba hay unos peces, vuelve a haber arco iris, magia, delfines, un unicornio, bueno, varios de los animales, los gansos que también han salido en otras ocasiones, y se dice celebrar las diferencias. O sea, nos vuelve a recordar que todos somos diferentes, todos somos únicos, pero todos somos lo mismo. Entonces, entender que todo tiene dos lados, que esta polaridad, ¿no? Esta libra, este lado y el otro, siempre va a existir. Esa energía masculina, esa energía femenina, grande, pequeño, más, menos, alto, bajo. Todo eso va a seguir ahí, y esas diferencias es lo que nos hacen únicos. Todos venimos de la fuente y en todos nosotros hay luz. Cuanto más aprendemos de nuestros pensamientos y comportamientos, más conciencia ponemos y más compasión. Date el tiempo y el espacio de ver al otro tal y como es y aprende de la situación sin juzgar o crear tu opinión. O sea, que vuelve a reforzar todos estos mensajes que os acabo de compartir, ¿no? Este equilibrio, esta polaridad extrema que se vuelve a sentir, pues que aprendamos de la vida de Jesucristo ahora que estamos en Pascua, intentemos renacer, pero conectar con nuestra esencia y no polarizarnos, buscar esa tercera vía, ese número 33. Así que aquí acabo. Espero que os hayáis sentido identificados, que conectéis con todo ese revoltijo de emociones que hay, de sensaciones, con ese cansancio que estamos sintiendo, pero que no nos rindamos, que seguimos luchando, pero de esta manera que he podido explicar hoy, lucha con pasión,
y desde ese corazón buscando ese equilibrio con nuestra columna vertebral, con los pies y sobre todo ayudándonos de la madre naturaleza y del Padre Universo, que está presente constantemente mostrando esta energía de amor. Así que gracias a todos de nuevo por escucharme y os veo la semana que viene y me encantará escuchar vuestras opiniones.